Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos, como siempre, agradecerles que estén sintonizándonos. En esta ocasión tenemos la nueva producción de Soportando la Sana Doctrina, una consideración sobre la palabra alma. Quisiéramos explicar en qué consiste esta serie, Soportando la Sana Doctrina. Para ello vamos a valernos de cómo el apóstol Pablo se expresa en segunda de Timoteo, la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, el capítulo 4, los 3 primeros versículos, en que allí el apóstol aconseja que prediquemos la palabra y soportemos la sana doctrina. Pero aquí que para el tiempo del fin habrá otro tipo de gente que más bien preferirán escuchar fábulas, cuentitos, decimos, en lugar de estudiar sanamente la palabra de Dios. Miremos pues entonces cómo lo expresa Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, los 3 primeros versículos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando, notemos, no sufrirán la sana doctrina, o también se puede traducir, no soportarán la sana doctrina, sino que, por el contrario, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y versículo 4 también. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En lugar de soportar la sana doctrina, su oído tiene comezón de escuchar fábulas, apartarse de la verdad para escuchar entonces engaños. Lamentablemente pasa con los seres humanos que están proclives a escuchar cuentos, anécdotas, historias irrelevantes, sin peso, solamente porque la tradición lo cuenta. Leyendas, yo recuerdo cuando niño que se hablaba de si allí un cadáver había caído, pero la cabeza se levantó y se puso sobre el aljibe, el brocal, y entonces como que quería comunicarse con los humanos. Preferimos escuchar leyendas como esas en lugar de soportar la sana doctrina. ¿Entendemos entonces? El apóstol quiere que nos volquemos a la palabra, que la estudiemos, y especialmente cuando hay asuntos que merecen ser examinados, como el tema que hoy del cual queremos hablar, como es una consideración sobre la palabra alma. Aquí lo tenemos. Esta es la forma como se escribe, nefesh, como se dice en hebreo, unas 754 veces aparece en el texto hebreo, como también su traducción en el griego es psique, y entonces ambas palabras significan alma. El punto es si estamos de acuerdo con la interpretación popular de que el alma es un ser que está dentro del cuerpo, muerto el cual el alma se desprende, sobrevive como un ente descarnado, un ente inteligente, independientemente del cuerpo, de modo entonces que el alma está pues vagando, volando por el aire, cuando escuchamos expresiones como un alma penando, o alguien fallece en el cementerio y aparece el alma por allí caminando, en fin, expresiones populares también en ese sentido. El punto es que nos enseña la palabra de Dios, y sobre todo al hacer un análisis de esta palabra, nefesh,
en hebreo, que significa propiamente alma, pero también tiene varios significados, y especialmente rastrear desde el origen de esa palabra, a dónde apunta, a qué apunta, y descubrir entonces si hay tal cosa como un ente que vive dentro de este cuerpo, al punto de, como algunos sostienen, que el alma es un ente que está enjaulado, encarcelado en esta prisión que se llama cuerpo, muerto el cual entonces el alma se libera. Esta es la creencia que tenía Sócrates. Acordémonos que este famoso filósofo griego, muerto en el año 399 a.C., por el gobierno ateniense, acusado de ateísmo. ¿Por qué? Porque él se oponía al panteón de dioses. Un hombre inteligente, él más bien suponía que había un demiurgo, decía él, o sea, un organizador que organizaba las cosas, no un creador propiamente, sino que lo administraba y lo ordenaba. Y entonces, lo que hoy llamaríamos quizás un creador, quizás parecido, no es lo mismo, pero entonces él negaba el panteón de dioses. Bien, este famoso filósofo, muy conocido por lo punzante, lo preciso de sus dichos, si bien él no escribió ningún libro, sus discípulos escribieron, principalmente Platón. Aquí tenemos una figura de Sócrates, Platón, que escribe prácticamente todas las obras de Sócrates, como también Jenofonte, otro de los seguidores de Platón, que también escribió libros honrando la memoria de su maestro. Lo interesante es que Sócrates, acusado de ateísmo, va a ser castigado mortalmente por el gobierno ateniense a beber la cicuta, un veneno que tenía que tomar él, y entonces habían venido todos sus discípulos para fortalecerlo ya en las últimas horas, al punto que Sócrates, de porte tranquilo, con dominio propio, le dice a sus amigos que saquen a la esposa, que más bien con tanto grito y llanto perturbaba el ambiente pacífico que él quería tener con sus alumnos. Los cuales le preguntan: maestro, ¿por qué tú estás tan tranquilo? Y entonces aquí aparece, amigos, un detalle muy interesante. Esto nos lo va a contar Platón, discípulo, en su libro Fedón, o de la inmortalidad del alma, tiene ese título compuesto, donde Sócrates dice: ustedes no saben a qué lugar yo voy a ir, porque yo bebo el veneno, pero no tengo problemas, porque este cuerpo se deshace para liberar el alma. Entonces él era uno de los que más propiciaba la creencia de que hay un ente independiente del cuerpo, que son dos seres los que tenemos aquí adentro: la carne, el cuerpo, allí, y adentro un alma inteligente. Al unirse los dos, entonces, allí forma el ser humano. Esta es la creencia de Sócrates. Al morir el cuerpo, pues el alma se libera, y él decía: iré a las regiones allí de los dioses, especialmente para seguir produciendo filosofía. Él aseguraba que ya lejos de las ataduras de la carne, esto es, las pasiones, el sueño, el comer, el beber, típica atadura del cuerpo, el alma no necesita de esas cosas. Al librarse el cuerpo, el alma se vuela ya sus altos vuelos, especialmente en lo que es filosofía. Era la pasión de Sócrates. Lo interesante, amigos, es que al hacer el paralelo con otro gran personaje de la talla igual o mayor, estamos hablando de Jesús el Nazareno, en iguales circunstancias, también muerto por el gobierno de aquel tiempo, él también tenía discípulos. Así como Sócrates nunca escribió nada, así tampoco Jesús escribió, pero sus discípulos escribieron. Y así tenemos los evangelios, escritos por Mateo, por Juan, las cartas escritas por discípulos también como Pedro, Santiago, que son quienes van a escribir lo esencial acerca de su maestro. Y al narrar especialmente los hechos finales de la historia de Cristo, difiere profundamente de Sócrates en lo que respecta al concepto de alma. ¿Por qué? Porque Sócrates moría tranquilo. Él suponía que al morir el cuerpo, el alma se liberaba por fin. En cambio, Jesús no creía en el concepto del alma, sino en la resurrección del cuerpo. Al punto, amigos, que les cuento que por la década de 1950, un famoso teólogo suizo, Oscar Cullmann, publicó un material, un libro que causó un impacto mundial. El título ya lo decía todo: la inmortalidad del alma o la resurrección del cuerpo. Y la tesis de este autor es que el Nuevo Testamento no enseña nada que tenga que ver con la inmortalidad del alma,
como Sócrates lo enseñaba en su época, sino la resurrección del cuerpo, es la tesis del autor. Molestó a muchísima gente porque ellos afectos a que el alma sí existe, al punto que si la persona muere, el alma se va al cielo. Y amigos, esto es una creencia que se ha adoptado, muchos la quieren, e incluso hasta algunos viven por ella, porque ellos dicen, se murió un ser amado. ¿Dónde está? No puedo creer que esté comido por los gusanos. Allí, el cuerpo sí, pero el alma está en el cielo. Y desde allí mi familiar me guía. En fin, frases como esas, ¿no? El punto es, esto es cultura popular, el punto es si la Biblia enseña tal cosa, especialmente el Nuevo Testamento. Bien, para este teólogo suizo que hizo un profundo estudio, él demostró que no, sino que el Nuevo Testamento habla de la resurrección del cuerpo. Así que eso es lo que vamos a considerar en un momento, al punto que el autor hace el contraste entre Sócrates y Jesús. Y dice de Jesús que murió de un modo tan opuesto al de Sócrates, tranquilo Sócrates, allí en su cama, tomando la cicuta, querido por todos sus discípulos, en paz, mientras que Jesús todo lo contrario. Allí clamaba al Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, se estaba muriendo, gritando también. ¿Por qué? Porque él no creía que después su alma seguiría viviendo, sino que su cuerpo moría y dependía del Padre el concederle o no la resurrección del cuerpo, ¿sí? Lógicamente uno se acuerda de textos como aquellos de no dejarás mi alma en el Sheol, en el sepulcro. Entonces el alma está en el sepulcro. Bien, temas sumamente interesantes. Para ello, amigos, vamos a ver estas láminas, que las que estamos mirando, lo que significa entonces la palabra nefesh, allí lo tenemos, dijimos 754 veces aparece en la Biblia hebrea, y su equivalente en la Septuaginta es psique, en griego, que significa alma también. Bien, vamos a ver textos que pueden provocarnos, como este de 1 de Reyes capítulo 17, desde el versículo 17 en adelante, especialmente el versículo 21, también el 22, allí aparece el concepto de alma. Y la pregunta es, ¿será que entonces se enseña que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo? Es decir, la persona muere, vamos a mirar el texto a continuación, pero la persona muere y el alma sigue viviendo. Otro tanto en Génesis 35, versículo 17, pero especialmente el 18. Y lo mismo el Salmo 16, versículo 10, que ya lo vamos a leer. Vamos pues entonces, 1 de Reyes, capítulo 17, leemos desde el versículo 17 en adelante. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Elías pues le dice, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dice, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Muy entristecido Elías por lo que estaba pasando y atribuía a Dios responsabilidad de por lo menos impedirlo o actuar para bendición de esa familia. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Notemos, el niño ya había muerto, al punto que la madre dice, ¿acaso has venido para traer memoria de mis pecados? Para que así mi niño muera y yo pague mis pecados cometidos. Noten, estaba muerto y ahora está orando para que vuelva el alma. Entonces, ¿el alma salió del cuerpo? Ese es el punto, amigos, es lo que queremos estudiar. Son versículos provocativos. Leamos el versículo 22 todavía. Y oyó Jehová la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y entonces revivió. La pregunta es, por este texto, ¿podemos afirmar que hay un alma que se desprende del cuerpo y luego vuelve al cuerpo? En otras palabras, las dos entidades, cuerpo y alma, como se enseña comúnmente. La persona muere y el alma por allí se desprende, anda penando, anda en las azoteas, tirando piedras, asustando a la gente. Es decir, hay un alma que anda suelta porque se salió del cuerpo.
pero un alma inteligente, recordemos, un ser pensante, inteligente, que tal vez querría comunicarse, y de hecho lo hace, como pasó con la experiencia de Alberto Pike, un pastor evangélico, pero que él fue capturado por el interés de saber quién era ese ente que parecía ser su hijo y con el cual estableció un contacto espiritista. Famoso caso de Alberto Pike. Miremos el otro texto a continuación, el de Génesis capítulo 35, versículos 17 y 18. También en los mismos términos, aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni o Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Miremos el versículo 17 también, para ver el contexto, nada más. Aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo, y cuando nace ese hijo, allí es, fijémonos, a la mujer pues se le va el alma. 18 otra vez. Así murió Raquel, bueno, estamos en 19, leemos el 18 nuevamente. Y aconteció que al salirse el alma de Raquel, pues murió, llamó su nombre Benoni, el del bebé, mas su padre lo llama Benjamín. Y ahora sí el 19, entierran a la mujer. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Nuevamente la pregunta sigue en pie, cuando Raquel muere, le sale el alma, murió. Logró salvarse el hijo y ella es enterrada. ¿Existe tal cosa como algo descarnado? Eso es lo que interesa, amigos, entender. Si vamos captando, por lo menos estos dos primeros versículos. Veremos uno más, el Salmo 16, versículo 10. Pero especialmente la versión, vamos a comprar ambas versiones. Nuestra Reina Valera y la versión Nueva Internacional, que se ajusta más al original. Y aquí vamos a tomar en cuenta algunos detalles, y es que al poner los textos estamos trayendo la más ajustada traducción en español de la Biblia en hebreo o en griego, de modo que entonces podamos confiar en lo que estamos escuchando, que es la mejor traducción a nuestro idioma español. Leamos pues entonces el Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Sheol o sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Notemos que esta es la versión de la Reina Valera 60, y entonces la palabra nefesh se traduce como mi alma. Pero vamos a ver ahora en la versión Nueva Biblia Internacional, la nueva versión internacional, cómo traduce el mismo texto. Y con ello queremos decir, amigos, que vamos a ver diferentes versiones a fin de discernir que los textos hebreos y griegos deben ser vistos no en la forma en cómo siempre los concebimos por nuestros prejuicios, sino cómo se entendió en el hebreo original. Ese es el caso de la palabra nefesh en particular. Significa alma, pero tiene tantos usos, y especialmente los originales, los primeros, cómo se origina la palabra, y tiene que ver con garganta. Así, nefesh es aquello que respira, eso vamos a mirarlo a continuación, aquello que aletea dentro de nuestra garganta, en nuestro cuello, entonces cuando se mueve, que respira, allí se usa la palabra nefesh. Y finalmente, al respirar, allí vamos a ver que es el ser viviente, que incluso los animales, ese es otro detalle sumamente importante, los animales tienen alma. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que es el hombre el que tiene alma? Pero ocurre que la palabra hebrea, nefesh, se aplica a los animales también. Vamos a ver entonces algunos ejemplos a continuación. Para ello, miremos, ahí tenemos ya el Salmo 16:10 de la Nueva Versión Internacional. No dejarás que mi vida, notemos. Así que la palabra nefesh hebreo, la palabra hebrea, que significa alma, significa vida en español. Así que no dejarás que mi vida termine en el Sheol o sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Notamos, esta es la versión internacional, la cual muestra que alma significa vida. O sea, nefesh tiene diferentes significados. El primero es alma, pero aquí significa vida. No vas a dejar que mi vida termine allí
en el sepulcro. Miremos a continuación, la palabra deriva del verbo nafash. Allí podemos leer juntos también. Como cuenta Éxodo 23:12, son 3 usos nada más de este verbo hebreo, nafash. Éxodo 31:17, vamos a verlo en la versión Biblia de Jerusalén, y 2 de Samuel capítulo 6:14, también en la Biblia de Jerusalén. En los 3 casos significa tomar refrigerio. Acuérdense, amigos, que la palabra nefesh tiene que ver con garganta. Así vamos a ver a continuación los usos de esa palabra, garganta, ¿sí? Por lo tanto, es todo aquello que tenga vida, que respire, aún los animales. Ahí entonces se trunca la teoría de que el ser humano tiene un alma, más bien tiene una garganta que respira, porque el animal, si tiene garganta que respira, tiene alma también. Pero aquí que la teoría griega, pero más antigua, egipcia, allí en los albores del tiempo, que creían que la persona tenía los 2 elementos, cuerpo y alma, y el alma estaba metida en el cuerpo, una creencia egipcia, pero vamos a hablar un poco después las características griegas de esa palabra, ¿sí? Cómo era entendida en el mundo griego. Pero por lo pronto analicemos la palabra nefesh en la Biblia, en lo que nos interesa, que es Antiguo Testamento hebreo. Vamos entonces a la raíz, que es el verbo nafash. Nafash, dijimos, se usa 3 veces. Vamos a ver entonces los 3 textos. Éxodo capítulo 31, versículo 17, pero leemos primero el 23:12. Vamos por orden. Éxodo 23:12. En la Reina Valera 60 ya aparece correctamente la traducción. Miremos. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y nafash. Toma el refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. ¿Captamos? El verbo allí, tomar refrigerio, en hebreo es nafash. De ahí deriva nefesh, que tiene que ver con garganta, dijimos. Ya vamos a mirar los significados de esa palabra. Por lo pronto, la raíz es tomar refrigerio. Miremos el siguiente ejemplo, Éxodo 31:17. Esto se aprecia en la Biblia de Jerusalén, no en nuestra Reina Valera 60. Lamentablemente, a veces nuestras Biblias adolecen, de allí es que es bueno tener varias Biblias y lógicamente ser guiados por alguien que conozca hebreo o griego. En este caso estamos siendo guiados para entender entonces esa palabra. Nefesh, dijimos, 3 veces aparece en el Antiguo Testamento. Ya miramos una, Éxodo 23:12, ahora miramos la siguiente, Éxodo 31:17. Miremos primeramente la versión Reina Valera. Señales para mí, es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Noten que ahí no aparece tomar respiro. Lamentablemente, nuestra Reina Valera 60 no logra traducir el significado original de nafash, como lo hace la Biblia de Jerusalén. Vamos a comparar entonces Éxodo 31:17 con la Biblia de Jerusalén. Ahí lo tenemos. ¿Será entre yo y los israelitas una señal perpetua? Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra. Noten esto. Y el día 7º descansó y tomó respiro. Así traduce la Biblia de Jerusalén. Comparen, amigos, la última palabra de esta versión, Biblia de Jerusalén, con la última palabra, ponemos la anterior, de la Reina Valera 60. Aquí dice tomó respiro o tomar refrigerio, es sinónimo. Pero miremos ahora la Reina Valera, ahí tenemos, dice, y en el 7º día cesó y reposó. La palabra reposó no es correcta. Allí está implícita, al tomar refrigerio, al tomar respiro se descansa. Pero básicamente es tomar respiro, alivio, respirar profundamente. Ahora bien, volvamos otra vez a la versión Biblia de Jerusalén y saquemos esta, ahí lo tenemos, saquemos esta lección. Noten que es Dios el Padre el que está hablando. Cuando Él dice, será entre yo y los israelitas una señal perpetua, pues en 6 días hizo Yahvé, o Jehová, los cielos y la tierra, y en el 7º día, miren lo que hizo, descansó y tomó respiro. ¿Cómo es eso que Dios toma refrigerio en el 7º día? Si Él no se cansa, es el hombre el que se cansa. Pero el texto hebreo escogido es ese, de que Dios toma respiro para dar ejemplo a los hombres. Que así como Dios descansa y toma refrigerio en sábado, así el hombre tiene que descansar para que recobren sus fuerzas, su ánimo, su espíritu. Para eso fue dado el sábado. Y en el siguiente texto
que aparece en el segundo libro de Samuel. Vamos a buscar ese ejemplo, capítulo 6, 14, 16, 14. Vamos a ver de David, que él también, huyendo de su enemigo Saúl, llega a un lugar para tomar respiro, nafash. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. ¿Notamos? Eso es el verbo nafash, tomar respiro, alivio, descansar, agotados como llegaron. Bien, vamos entonces a continuación a observar los significados de la palabra nefesh. Vamos por el primero. Isaías capítulo 5, versículo 14. Allí, en la versión Reina Valera 89, no nuestra Reina Valera 60. Ya vamos a leer ambas. En la Nueva Biblia Internacional y en la Biblia de las Américas, allí traduce correctamente nefesh como garganta. Pero leamos primeramente nuestra Reina Valera 60. Muy bien, 5:14. Por eso ensanchó su interior el Sheol y sin medida extendió su boca. Allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. En verdad, uno no puede ni rastrear por dónde está el parecido de garganta acá, ¿sí? Nuestra Reina Valera 60. Pero al compararla con las otras versiones, ya sea la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, por eso recomendamos siempre tener allí una variedad de Biblias para poder comparar la correcta traducción. Miremos pues el mismo texto en la versión de la Biblia, de la Nueva Versión Internacional. Dice, por eso el sepulcro ensancha su garganta, su nefesh, y desmesuradamente abre sus fauces. Allí bajan nobles y plebeyos con sus juergas y diversiones. Notemos la expresión que dice el sepulcro, abre su garganta. Efectivamente, amigos, cuando alguien fallece, ¿no les ha pasado que se nos invita a ir al sepelio, al entierro? Y cuando asistimos, ¿qué es lo que se estila? Allí se abre el hoyo. Yo recuerdo, amigos, una anécdota de cuando una familia cristiana tuvo dolorosísimo de ver el pesar de enterrar al hijo de la familia de 18 años. Un accidente prácticamente fatal, quedó 14 días vegetativo, viajando en moto pesada, sin casco. Un alcohólico lo atropelló, voló por el suelo, se lastimó severamente su cerebro y quedó así en estado vegetativo por 14 días. Luego de fallecido, toda la iglesia, los hermanos allí, llegan al lugar donde estaba el hoyo, ¿sí? Y entonces los sepultureros estaban haciendo su esfuerzo con sogas y demás para hundir el cuerpo, meterlo en el hoyo. En un momento hay un descuido y parte del cuerpo choca con los bordes del hoyo y la hermana mayor pues dice, cuidado, lastiman a mi hermano. Notamos, ¿no?, el impacto, eso lo recuerdo. Lo importante es, se abrió la garganta para meter el cadáver. ¿Se entiende? A ver, leamos otra vez 5:14 de Isaías en la Nueva Versión Internacional. Comparémosla con nuestra Reina Valera 60. Allí tenemos la versión internacional. Por eso el sepulcro ensancha su garganta, desmesuradamente abre su boca o sus fauces. Allí bajan la gente, nobles, plebeyos, en fin, ahí va todo el mundo. Pero comparemos con nuestra Reina Valera 60. El mismo texto. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Noten que la palabra interior es la que equivalente a nefesh y creemos que no se hace justicia porque se pierde el significado original de la palabra que es garganta. La garganta acá. En la tierra se abre la garganta para que caigan los muertos. Por lo tanto, ya vamos captando que si el significado primario de esa palabra es garganta, eso es alma, alma, aquí se abrió su alma, la garganta. El hombre tiene garganta, el animal tiene garganta. Por lo tanto, el animal tiene alma también, y es algo que no nos gusta escuchar. Decimos que solamente el hombre, siendo superior al animal, tiene alma. Estamos hablando de un concepto totalmente extraño a la Biblia, de un ser que se desprende del cuerpo. Bien, vamos a seguir analizando todavía.
tal vez, no sé si tendremos la versión de la Biblia de las Américas, de Isaías 5:14. Acordémonos que el sepulcro abre su nefesh. Ya vimos en la versión internacional, nueva internacional, que significa garganta. Ahí tenemos la versión de la Biblia de las Américas. El Sheol ha ensanchado su garganta. Nuevamente, traduce correctamente. Y ha abierto sin medida su boca. La versión internacional dice sus fauces. Efectivamente, coincide allí la traducción. Vamos a ver entonces ahora el siguiente ejemplo con la palabra cuello. Lo tenemos allí en el Salmo 105, versículo 18. También se da en la versión internacional, nueva versión internacional, como también en la Biblia de Jerusalén. La versión 89, Reina Valera 89, muy buena traducción, también es otra que se puede utilizar. Miremos pues entonces el Salmo 105, versículo 18, para ver nuevos significados de la palabra nefesh. Dice allí, en nuestra Reina Valera antigua, afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona, dice acá. Vamos a ver. Noten, en hierro fue puesta su persona o nefesh. Pero miremos cómo lo va a decir entonces las otras versiones. Versión internacional, ahí tenemos. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el nefesh o cuello. ¿Notamos? Allí la traducción muestra, este es el segundo significado también de la palabra nefesh. Tiene relación con garganta, con esta parte del órgano del cuerpo humano, donde se produce la respiración, aquí en el cuello también. Podemos tal vez compararlo con la versión de la Biblia de las Américas. Acordémonos, amigos, estamos comparando traducciones para definir el significado de alma. ¿Hay tal cosa como un ser que se desprende? El texto inicial leído de Génesis 35, la experiencia de Raquel, que se le salió el alma y murió, o de aquel niño, hijo de la viuda de Sarepta, al cual Elías se le inclina, ora, y allí, porque el alma se le había salido y volvió, esa alma es un ser inteligente. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Bien, es lo que queremos investigar. Vamos entonces a ver también en la versión de la Biblia de las Américas, si lo podemos citar, el Salmo 105, versículo 18, ahí lo tenemos. Con grillos afligieron sus pies, él mismo, como persona, fue puesto en cadenas. Allí, en lugar de cuello, dice la misma persona. Para acordarnos, esta es la versión de la Biblia de las Américas. Bien, vamos ahora a ver el siguiente caso. Lo miramos ahora. La palabra aliento. ¿No será eso que lo que se le salió a Raquel, que el aliento se le había ido? Lo mismo al niño, hijo de la viuda de Sarepta, que quedó sin aliento y oró Elías y el aliento le volvió. Pues así efectivamente, miramos en Job capítulo 41, versículo 13, esto está en hebreo, mientras que nuestra versión Reina Valera 60 es 41, 21. Es el mismo texto, pero la numeración difiere. En hebreo será 41, 13, pero vamos a buscar entonces el 41, 21 de nuestra versión Reina Valera 60. Su aliento, su nefesh, enciende los carbones y de su boca sale llama. Así que de la boca y del aliento de esa boca, allí se encienden los carbones. Acordémonos, este texto es en hebreo 41, 13. Así que también nefesh significa aliento. Notemos otra vez. Estamos mirando que la palabra tiene relación con toda esta parte corporal. Garganta, cuello, el aliento. ¿Sí? Veremos ahora un ejemplo más en cuanto a olor. Uno respira un perfume que se exhala, como cuenta Isaías 3:20. Allí se dice entonces que el nefesh aparece y se lo traduce como olor o perfume. Las cofias, hablando de las mujeres desvergonzadas, podemos leer quizás un poquito el contexto para entender mejor el texto. En Isaías capítulo 3, vamos a mirar los versículos previos que hablan de mujeres desvergonzadas que iban a ser castigadas por la forma en cómo ellas se movían sensualmente. Notemos ahí el texto.
Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, andan soberbias, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando, haciendo son con los pies, de forma sensual. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, y ahora en el versículo 20, el nefesh. ¿Cuál es? A ver, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de nefesh y los zarcillos. Todo eso Dios se lo va a quitar en el día del castigo. Notemos allí la palabra nefesh significa también olor. Ahí lo tenemos, o perfume. Son los pomitos de perfume. También la palabra nefesh significa un ser viviente. Pero curiosamente se aplica a los animales. Un ser viviente. El animal es un nefesh, un alma, como también el ser humano. Bien, ambos textos los tenemos allí en Génesis capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer allí 1:20, cómo el animal es un nefesh, o sea, un alma. Dijo Dios, produzcan las aguas nefesh. En español se pone seres vivientes. En el hebreo es, produzcan las aguas almas vivientes. La pregunta es, ¿cómo el animal puede ser alma? Bien, acá lo estamos leyendo. Produzcan las aguas nefesh vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Así como Génesis 1:20 se aplica a los animales, la misma palabra se aplica al hombre en Génesis 2:7. Miremos pues. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma, un nefesh viviente. Amigos, aquí hay un detalle muy interesante. Si reparamos en el texto, que vamos a ponerlo otra vez, el ser viviente se compone de dos elementos. ¿Sí? Antes de leer el texto de Génesis 9:4, vamos a repasar otra vez 2:7 de Génesis. Ponemos así, muy bien. Noten los dos elementos. Polvo de la tierra es un elemento material, tangible, táctil, visible, pero hay otro elemento que es la energía, el poder de Dios, cuando dice, sopló en su nariz aliento de vida. Vamos a ilustrarlo de esta manera. El ser humano es lo siguiente, haciendo la ilustración, y el muñeco más el aliento forman el nefesh, o ser viviente, o alma viviente. ¿Se va entendiendo? Otra vez. Hay un muñeco hecho de polvo de la tierra. Dios le sopla en la nariz y entonces ese muñeco se despierta, comienza a andar y se convierte en nefesh. En español decimos un ser viviente. Vamos a mirar otra vez Génesis 2:7, porque aquí hay una derivación importante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, un muñeco estéril, y sopló en su nariz un aliento de vida, y entonces el hombre se constituye en nefesh, o sea, ser viviente, ser con vida. Amigos, vamos otra vez a la ilustración. Dijimos muñeco, le llega el aliento y el muñeco se despierta y anda, se convierte en nefesh. Permítame ilustrarlo. En lugar de muñeco pondremos una lámpara o foco, un foco, 60 watts, 75 watts. Es un elemento tangible, visible, podemos tocarlo, etc. Pero a este elemento le conectamos corriente. La corriente conectada a un foco, pregunto, ¿qué produce? Luz. Así también, el hombre de polvo recibe la corriente o aliento de Dios en las narices y el hombre se convierte en nefesh, o sea, luz. Vuelvo al ejemplo del foco. La luz puede perderse por dos elementos. O el foco se rompe o se corta la corriente. ¿Qué opinarían ustedes si yo dijera que se rompe el foco y la luz que estaba allí
andando. Ahora la luz se mete por el cuarto que tengo al costado, debajo de la puerta, y está anidando en el otro cuarto. De modo que lo oscuro que tengo acá, pues ya no es más oscuro si me voy al otro cuarto. ¿Ustedes creerían eso? Que la luz que se apaga porque rompí el foco, la luz ahora se fue al otro cuarto. No, no podemos creer eso. Hay luz en el otro cuarto si hay foco en el otro cuarto con corriente, ¿sí o no? Acá también, si el foco se rompe, se apagó la luz. Así también el hombre. Cuando el hombre muere, lo atropella el autobús, lo destruyó penosamente. Se apagó la lámpara, se apagó el alma, se apagó el ser. No, perdón, no es que se apagó, murió el Señor, pero el alma está penando allí en los techos. ¿Se capta, amigos? Tomemos el otro ejemplo. Tenemos el foco y ahora le quito la corriente. ¿Qué pasa con la luz? Se apagó. Pero aquí que yo sostengo lo contrario. No es que se apaga, sino que ahora la luz se fue al cuarto que está más allá. Y debajo de la puerta se metió, ahí está anidando la luz. Yo ahora estoy en oscuras porque me quitaron la corriente, pero voy al cuarto aquel, allí la luz que estaba acá está allá. ¿Ustedes me creerían eso? No. Para que haya luz allá tiene que haber foco con corriente. Así también el hombre, que es el muñeco, dijimos, Adán fue constituido del polvo de la tierra o muñeco. Se le sopla aliento o corriente de Dios y entonces el hombre comienza a andar, que es el nefesh, como una luz. Pero aquí que le agarra un paro cardíaco, se le corta la corriente, el hombre muere, ahí quedó el foco allí, pero sin corriente. Pero no, yo digo, la vida del hombre, el alma, pues está en los techos. Y está tirando piedras allí en las noches, porque el alma vive. ¿Creemos eso, amigos? ¿No estamos? Nuevamente ponemos el texto de Génesis 2:7, muy importante, y con estas ilustraciones que nos ayuda a entender qué es alma. Alma, pues, es la unión de ambas cosas, y cuando ambas cosas, la material, que es el polvo, la sobrenatural, que es el aliento o corriente de Dios, cuando se unen, forma alma. Es lo que pasa con los animales. Los animales, cuando fueron creados, tenían un cuerpo, allí las plumas del animal, las patas del animal, la piel que tenga el animal. Dios le da vida, este es el alma, es el ser que anda caminando por allí. Y cuando muere, se apagó el animal, el hombre también. Pero aquí que con la teoría de que el alma sobrevive, acordémonos de Platón, él moría tranquilo porque creía que su alma sobrevivía, que seguiría viviendo allí en el más allá con los dioses. No, no existe tal cosa, se le apagó la luz. ¿Se entiende, amigos? Leamos otra vez entonces, tanto Génesis 1:20 como Génesis 2:7, el alma en los animales y en el ser humano. Génesis 2:7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un nefesh. Esta es la palabra que importa, ¿eh? En español se traduce alma viviente. Hay versiones que ponen directamente alma, la versión 1909 es un ejemplo, la Reina Valera 1909 y algunas otras traducciones. Está correcto ponerlo porque así es. Pero el alma es la unión de dos elementos, uno material llamado polvo y uno sobrenatural llamado aliento de Dios, unidos los cuales producen vida. Ahí entonces entendemos que el alma es vida. Acá lo tenemos, la Reina Valera Antigua, 1909. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, o afar, esa es la palabra en hebreo, afar, y alentó en su nariz soplo de vida, es neshama, el soplo. Y fue el hombre en alma viviente, o nefesh. Así que se junta el afar con el neshama y se produce el nefesh, eso en hebreo. En español, se junta el polvo, se le agrega el soplo o aliento, ambos forman el ser, la vida. ¿Notamos, amigos? ¿Por qué decimos que cuando la persona muere, el alma sigue viviendo, penando, apareciendo en alguna parte? Almas penando, escuchamos por ahí expresiones. Es una expresión muy popular cuando decimos ni un alma hay por acá, no hay ni una persona. ¿Cuántas almas viven en este pueblo? Unas 30.000. Por supuesto, nadie cree que sean 30.000
seres descarnados que anden por allí. No, son personas. Es otro de los significados de la palabra alma. Pero bien, avancemos, vamos a ver entonces, estamos mirando los varios significados de esta palabra. Miremos todavía más. En Génesis capítulo 19, versículo 17. Vamos a mirar allí también. Tenemos en pantalla. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo, escapa por tu vida. Ahí la palabra es nefesh. Escapa por tu nefesh. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Miremos entonces allí los usos que estamos observando. Ya miramos el sexto uso. Estamos mirando el sexto uso, que nefesh significa vida. Miremos el séptimo uso como persona, allí lo tenemos en Ezequiel, capítulo 18, versículos 4 y 20. Significa persona también. Leemos pues entonces Ezequiel 18, 4, 20. Va a aparecer la palabra nefesh hebrea, que significa alma, pero significa persona. Ahí lo tenemos. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿A qué se refiere la palabra alma? A persona. He aquí que todas las personas son mías, como la persona del Padre, así la persona del Hijo es mía. La persona que peque, esa morirá. Lo mismo el versículo 20, podemos leerlo también. El alma o persona que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío caerá sobre él. Notemos, amigos, en la primera línea, al decir el alma que peque, no es la parte descarnada, lo dice en la segunda línea. El Hijo no lleva el pecado del Padre. El Padre que peque, ese es el que va a morir. El Hijo no tiene nada que ver. Así que el alma significa la persona. El individuo que peque, ese es el que muere. Se usa entonces la expresión alma. También vamos a ver en plural personas, como aparece en Génesis capítulo 46, 15. Génesis 46, 15. Estos fueron los hijos de Lea, los que parió a Jacob en Padán Aram, además su hija Dina. 33 las almas, trae la nueva versión, la Reina Valera, antigua, 1909. Noten, está bien traducido. 33 las almas de todos sus hijos, o sea, las personas. Son 33 personas. Miremos ahora el mismo texto, pero en la Reina Valera revisada, 1960. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, además su hija Dina. 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. ¿Notamos? Entonces, la palabra alma tiene una variedad de significados, como estamos observando. Una y dos más, es cadáver nada menos. ¿Cómo es posible que el alma pueda significar cadáver? Pues sí, en Números capítulo 6, el versículo 6, pero especialmente el 11, ahí miramos que se usa la palabra nefesh para referirse a cadáver. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, el nazareo no podrá acercarse a ningún nefesh. Alguno diría, pero cadáver, ¿estará bien traducido? Para que no queden dudas, miremos el versículo 11. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio expiatorio y la otra como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver. Ese mismo día el nazareo volverá a santificarse la cabeza. Entró en contacto con un nefesh. ¿Cómo es posible que el nefesh, si es un ser descarnado, ahora es cadáver? Porque tiene que ver con garganta. Está la persona ya sin garganta, sin aliento, sin vida. O sea, el nefesh es un ente que de acuerdo a la garganta puede respirar o no respirar. Miremos allí, estamos observando la línea quinta de ser viviente. En Génesis 1:20 se aplica a los animales
y en 2:7 se aplica al hombre, ¿verdad? Bien, en ambos casos tenemos allí en Génesis 9:4, también se aplica la palabra nefesh, pero se aplica a la sangre. Leamos pues Génesis 9:4. Pero no deberán comer carne con su nefesh, es decir, con su sangre. Por lo tanto, el nefesh va a ser sangre, con su vida, traduce la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, nefesh, que tiene un sinnúmero de significados. Vamos a mirar la tabla para que tengamos una idea general de los usos de la palabra. Allí miramos desde el número 1 hasta el 9, podemos ver así. Nuevamente dice garganta en Isaías 5:14, cuello en Salmo 105, versículo 18, aliento en el libro de Job, capítulo 41:13 del hebreo, en español es 41:21, olor y perfume en Isaías 3:20, ser viviente cuando se refiere a los animales, y al hombre, allí ser viviente también en Génesis 2:7, cuya base es la sangre. Entonces, cuando tiene sangre, entonces ahí está el nefesh, que es la vida de ese ser. También miramos el punto 6, propiamente significa vida, cuando se le dijo a Lot, escapa por tu nefesh, por tu vida. Significa persona en singular, Ezequiel 18, o en plural, Génesis 46:15, personas. Y finalmente, cadáver. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde aparece nefesh como un ente o un espíritu que ande caminando? ¿Aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento? No. Sí aparece seres que andan, pero nunca se usa la palabra nefesh. Se usan otras. Miremos pues entonces los ejemplos que tenemos para presentar. En 1 de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 21, se nos habla de espíritus junto al trono de Jehová, hablando de ángeles que están acompañando al Señor. Y en 1 de Samuel 28, del 7 al 13, se habla de dioses que suben de la tierra, pero nunca se usa la palabra nefesh. Allí estamos hablando de espíritus descarnados, sin carne, que viven, que son inteligentes. En el caso, el primer ejemplo, son los ángeles leales a Dios. En el segundo son los demonios que operan contra la voluntad de Dios, pero en ambos casos nunca significa o se traduce como alma, o aparece la palabra alma allí. Bien, amigos, estos son los textos que estamos examinando para decirles entonces como conclusión. La palabra alma no significa un ser descarnado. Cuando al comienzo miramos, podemos volver a la tablilla, tanto del hijo de la viuda de Sarepta, que se le fue el alma, 1 de Reyes 17, al 21, especialmente el versículo 21, aún el 22, y Génesis 35, versículos 17 y 18, básicamente esos dos. Allí se dice que el alma se le salió, y vino Elías y oró y el alma volvió. ¿A qué se refiere? ¿A un ser descarnado o se refiere a la vida o al aliento? Veremos que esta expresión aparece en el número 3, aliento, en el número 6 aparece vida. Claro, se le fue la vida, se le fue el aliento, todo aquello que entre por la garganta para respirar. De ahí se entiende entonces el nafash. Tenemos allí arriba los tres usos, tanto en Éxodo 23:12, lo leemos ahí, Éxodo 31:17 y 2 de Samuel 16:14. En los tres casos significa tomar refrigerio. Amigos, hacemos el siguiente resumen de lo que estamos escuchando. Y es, nefesh significa alma, en tantos representa la idea hebrea de aliento, algo que sale, que se expresa con la garganta, aún con el cuello, el olor, donde hay vida, es la misma persona. Finalmente, cuando no hay ni aliento, ni olor, ni cuello, nada, decimos un cadáver. Pero nunca aparece el concepto de un ser descarnado que ande caminando por allí, sino ese ser descarnado, la Biblia le llama espíritus, que están al lado del trono de Jehová, o aún dioses que suben de la tierra, que son los demonios. Ellos sí son espíritus, pero no almas. A lo sumo, ellos podrán personificar a nuestros fallecidos, y si creemos que el fallecido nuestro es el alma que anda penando, es el demonio que puede tomar su lugar, imitando su voz, su persona, para atraer nuestra atención, algo que es gravísimo de imaginar. Amigos, con esto deseamos que este tema sea más claro,
una consideración sobre la palabra alma. Así traeremos consideraciones sobre otras palabras hebreas y griegas en siguientes emisiones, pero deseando de corazón que soportemos la sana doctrina, aprendamos la palabra de Dios, que conozcamos los textos, lo que significan con las diferentes traducciones y sostener acá claramente, Dios enseña claramente, no hay tal cosa como alma que esté viviendo separada del cuerpo, a lo sumo será un espíritu de los ángeles de Dios o los demonios, pero no el ser humano, porque no hay tal cosa de algo que está descarnado, separado, o que estén viviendo juntos y en la muerte se separen. El cuerpo por un lado, el alma inteligente por el otro, sino que eso que tenemos es el aliento, que cuando el hombre muere el cuerpo va a la tumba y el aliento vuelve a Dios, que fue quien finalmente lo dio originalmente en Adán, cuando lo sopló y le dio la vida. Amigos, gracias por acompañarnos, siempre seguiremos unidos, estudiando la palabra de Dios y buscando aprender. Hasta la siguiente emisión, deseamos que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.